queremos invitarle al ingeniero Francisco Ayala, presidente de la Cámara de Comercio, para que nos dé su visión frente a un plan de desarrollo del comercio Cayambe sostenible e inclusivo. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Buenas noches, un gusto saludar a buen amigo Guillermo Guania, concejal, conocido de hace muchos años, desde la escuela creo, ¿eh? Así es, desde la escuela. O sea, somos cayambeños, pero de largo. Representando al alcalde, pues a Yasmín Espinosa, que le acabo de conocer hace unos días, presidenta del Comité del Pueblo Mágico, al magíster Cristian Garzón, pues que no he tenido todavía el honor de conversar con él, a todos los demás personas que están en el público, un saludo de parte mía y de la Cámara de Comercio. Bueno, la pregunta que le hacía a Yasmín era el cómo, y yo diría que desde el lado nuestro, desde el lado de los emprendedores, de los empresarios, de los comerciantes, nosotros siempre estamos muy interesados en el cómo. Quizás la visión que quiero presentar va acorde a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos de un nuevo gobierno, de una nueva forma de ver las cosas. Quizás nosotros nos habíamos acostumbrado ya bastantes años al cómo decir, bueno, pues qué bonito todo lo que quieren hacer, háganlo. Es obligación de las autoridades públicas hacerlo. Y pues así no lo vemos. Entonces, quizás en nuestro caso, lo que primero queríamos entender, porque la parte comercial, como ustedes saben, es muy importante en cualquier esfuerzo turístico y en este caso en el del Pueblo Mágico. Si ustedes miran todos los ejemplos, especialmente los que nos han mostrado y en donde se han basado este concepto y cómo es que Cayambe se hizo un pueblo mágico, pues viene de México. Y entonces en cada pueblo, en cada ciudad que ustedes encuentran y van y conocen a México, encuentran que la parte comercial está muy bien organizada. ¿Y la parte comercial qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo funciona como parte de un pueblo mágico? Y haciendo un poco la relación y la investigación sobre cómo es que hay en estos países, es que llegamos a esta conclusión, que un pueblo mágico debe contener o contiene zonas comerciales específicas con identidad propia, debidamente segmentadas y organizadas. Si ustedes recuerdan, cuando Yasmín presenta los colores de unas casas, ¿no es cierto?, puede ser una zona comercial. Quizás otra zona tiene diferentes ornamentos o diferentes formas de presentarse. Pero estas zonas, ¿por qué desarrollan una identidad? Porque la mayoría de comercios que se encuentran en esa zona tienden a ser parecidos. ¿Por qué es que ocurre eso en nuestras sociedades? Porque así es como nos manejamos dentro del mundo comercial. Si hay un almacén grande que está vendiendo electrodomésticos, seguramente en el transcurso de los siguientes meses y años vamos a encontrar alrededor que se van a hacer o van a ponerse otros almacenes similares y esa zona empieza a tomar su identidad. Por eso es que cuando nosotros vamos a países o a ciudades en donde hay pueblos mágicos, solamente tenemos que buscar y decir, yo quiero artesanías y me dirigen a esa zona. Yo quiero este tipo de comida, me dirigen a otra zona. Y así sucesivamente. En el caso de Cayambe, y entonces, por eso es que las zonas estas que yo hablo, comerciales, que tienen su propia identidad, tienen en su mayoría comercios parecidos, tienen servicios e insumos que se venden organizadamente, manteniendo unos estándares de calidad acordados entre esos comerciantes. Adicionalmente, alrededor de esa zona o en esa zona hay características urbanísticas, decoración específica, como lo que mostraba Yasmín, que es única o propia de ese lugar. Colores de las paredes, indumentaria urbanística, seguridad, aseo, señalética, etcétera.
Entre los beneficios de que una zona comercial sea parte del pueblo mágico está la mejora significativa del entorno y la promoción externa del gobierno de esa ciudad y de otras entidades para esas zonas. ¿Y esto es por qué? Porque es importante. Porque cualquier inversión que hagan los comerciantes y empresarios no la van a hacer si no hay beneficio, si no hay incentivo. No lo vamos a hacer porque somos cayambeños de toda la vida. Lo vamos a hacer porque va a haber un beneficio también al comerciante. Entonces, teniendo todo este conjunto de este concepto, ¿qué es lo que nosotros miramos? Que en Cayambe se están desarrollando y se han desarrollado zonas comerciales que han ido adquiriendo su identidad, pero falta mucho para que lleguen a ser zonas comerciales con identidad propia y que puedan ser parte de un pueblo mágico, como lo había mencionado en la diapositiva anterior. No tenemos todavía eso, no llegamos todavía a eso. Entonces, si ustedes miran Cayambe, con un experto, ¿no es cierto?, que el municipio o el Ministerio de Turismo, como lo han hecho en otras ciudades, se puede ir identificando estas zonas que tienen este potencial. De manera, digamos, de manera así rápida, pues hemos hecho este ejercicio, claro, sin el conocimiento técnico, pero intuitivamente, y encontramos, por ejemplo, que la zona central, hay comercios alrededor de la electrónica, bancos, centros comerciales. ¿Por qué no esa podría ser una zona que puede ser una de las zonas que pueden ir y completar su identidad? Podemos también, ¿no es cierto?, estamos hablando de esta zona, pero podemos asimismo ir escogiendo otras. La zona de la Rocafuerte, por ejemplo, que tiene más comercios en el tema de zapatos, en el tema de ropa, en el tema de insumos de detalle. Y así sucesivamente en la mitad del mundo. La gastronomía, todo lo que significa, ¿no?, y lo que nos mencionaba en una presentación anterior sobre lo que significa la mitad del mundo y lo que, pues, todo lo mágico que eso conlleva. Pero entonces, mis amigos, es que queda entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Queda por completar el desarrollo de estas zonas comerciales con identidad propia a un nivel que puedan cumplir con la normativa acordada para ser parte de un pueblo mágico. Pero no lo podemos hacer, y esa es nuestra creencia, no lo podemos hacer todo al tiempo. Tampoco creemos que puede ser esto un proceso gradual, quizás, ¿no es cierto?, con ayuda de algunos empresarios del sector privado y del gobierno. No, nosotros lo que sugerimos y lo que proponemos es que debemos escoger ganadores, zonas ganadoras. En otras palabras, para lograr esto nosotros, para poner en marcha, que sería una estrategia de trabajo conjunto, armar una alianza pública-privada para realizar esta tarea de manera progresiva. ¿Pero en dónde? En lo que nosotros llamaríamos y escogeríamos las zonas emblemáticas. Después de escoger todas las zonas que podrían tener esta oportunidad de llegar a tener identidad propia, podríamos escoger entre ellas cuáles son las ganadoras, cuáles son las que se pueden hacer más rápido y que puedan servir de ejemplo para el resto. Entonces, ahora, ¿cómo es que esto puede ser posible? Esto es posible, como les digo, primero identificando todas las zonas comerciales con algún potencial. Y de esas, escoger entre 1 y 3 zonas comerciales emblemáticas como casos ganadores, para tener el máximo posibilidades de lograr el éxito, de hacer lo que decía Yasmín, de tener los colores, de que los comerciantes puedan ahí invertir en sus locales, que establezcan niveles de calidad en los servicios, que los estándares de manejo sean de acuerdo a lo que se pide y se necesita para que puedan ser aceptados en el turismo nacional e internacional. Pero para encontrar a esos ganadores, tenemos que llegar a las zonas en donde haya comerciantes entusiastas
y dispuestos a organizarse para invertir en la mejora de sus locales para ser parte del pueblo mágico. Pero entonces, si encontramos a esas zonas, una, dos, puede ser la mitad del mundo, puede ser la del Yaznan, puede ser la del centro, cualquiera. Pero ¿cuál es la condición principal? Tener a esos comerciantes, a esos empresarios que digan, nosotros vamos a invertir, nosotros queremos hacer esto con la ayuda de ustedes, haciendo una alianza pública-privada. Y entonces, ahí hago un ejemplo, ahí se pueden escoger las zonas. Hemos hecho este ejercicio interno en la Cámara, decir, estas son las posibles zonas de desarrollo. Por ejemplo, ahí tenemos la zona de lateral de aquí del Parque Central al lateral hacia abajo. Se ha desarrollado un interesante conjunto de restaurantes y de gastronomía muy diferente al resto de la ciudad. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos la zona de salud. Alrededor del hospital tenemos diferentes negocios en ese ámbito. Y lo mismo, si podemos seguir caminando, ¿no es cierto? Podemos ir estableciendo diferentes zonas. Y entonces, si podemos escoger a una o dos, al menos una, ganadora para que sea el ejemplo del resto, eso ya es el comienzo. Y si eso es posible, entonces, de parte de los comerciantes en estas zonas emblemáticas, es organizarse, formar un comité, sea el nombre que sea, porque están dispuestos a invertir y ser parte del pueblo mágico. Pero al mismo tiempo, de parte del GADI, de parte del municipio, proveer la asistencia técnica para identificar qué mejoras y qué cambios deben realizarse. Por supuesto, necesitamos de un experto que nos dirija, nos diga, ¿no es cierto?, nos oriente, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Tal cual se encuentra en las ciudades, que decían las ciudades pequeñas de México. Y entonces, acordar con el municipio y ese grupo de comerciantes de esa zona, las inversiones y acciones a realizarse, tanto de los comerciantes en sus locales, como del GADIP en el área pública alrededor o en esa zona. De forma que la zona comercial emblemática pueda desarrollarse en su conjunto, en los locales y en el área alrededor. Los comerciantes no van a poner un centavo si el GADIP no cumple. Y el GADIP no debería poner un centavo si los comerciantes no cumplen. Solamente en una alianza conjunta entre los dos, público-privada, como habla el alcalde de Estado, por supuesto, ahora que soy presidente de la Cámara, he invitado en algunas reuniones y me hablan de la minga. Claro, la minga. Si queremos ponerles esos nombres, hagámoslo juntos, hagamos con trabajo, en donde los comerciantes invierten y el GADIP invierte en esa zona. Y a esa zona la transformamos. Y esa zona se vuelve y se torna el ejemplo para el resto. Porque solamente mirando cómo esos comerciantes lo han hecho y el GADIP lo ha hecho, otras van a seguir el paso. ¿Por qué es que los comerciantes van a estar dispuestos a hacer eso? ¿Por qué? Porque pues el ofrecimiento sería, si todo se mejora de esa manera, las ventas van a subir. Van a haber mejores oportunidades de negocio. Vamos a hacer más cosas, vamos a ampliar el almacén, el negocio, el restaurante o lo que sea que se está vendiendo en ese lugar. Ese es el incentivo. Por eso estoy invirtiendo. Y lo mismo el GADIP. ¿Por qué? Porque al darle el cambio, el embellecimiento urbanístico, el control, y entonces podemos acordar, cuando hablaba Yasmín, por ejemplo, de los policías de turismo, en otros países en donde hay estos pueblos mágicos, el policía está ahí porque también es parte y recibe apoyo de los negocios que están en ese lugar, porque saben que la seguridad les va a dar, proporcionar más ventas. Y el aseo también lo otro. Entonces, pero nuestro deseo o nuestra sugerencia, como ven, es vayamos haciendo por zonas ganadoras que nosotras les llamamos emblemáticas. Entonces, poner en marcha las inversiones y acciones donde se cumplan estos compromisos, hacer, y no solamente eso,
hacer un seguimiento público, transparente, aquí, en el marco de estas reuniones, decir, vean, los empresarios hemos puesto esto. ¿En dónde está la parte que le toca al Gadir? ¿En dónde está lo que prometió el municipio? Y si no lo hace, no caminamos. Tiene que ser esto junto. Y firmamos, ¿no es cierto?, de forma pública, cada zona, los empresarios organizados con el municipio, firmamos los compromisos. Yo hago esto, usted hace esto, y los dos vamos a transformar esta zona. Si esto es posible, entonces, cuando se den los resultados en esta zona, estamos seguros, como ha pasado en otros lugares, que otras zonas van a seguir el ejemplo, van a querer participar y va a ser la oportunidad del municipio de ir a una segunda fase y tercera y cuarta, a tal punto que va a llegar un momento en donde el Cayambe va a tener no una, quizás 8, 10 zonas identificadas, segmentadas con su identidad propia, pero en su conjunto siendo parte del pueblo mágico. Y cuando llegue el turista, ya no le van a decir, ¿no es cierto?, la señalética o las personas que están allá afuera no van a decir, vaya al centro y conozca la iglesia. No, vaya a la zona esta, vaya a la zona tal para comer mejor, vaya a la mitad del mundo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás en este mismo proceso también puedan participar. Había escuchado, también hay los centros comunitarios en las áreas rurales. ¿Por qué no hacer la misma estrategia? La misma estrategia donde se vaya en conjunto, pero de manera organizada y de la forma como lo estoy planteando. Muchas gracias.